Bien, ¿me escuchan? ¿Me escuchan bien? Sí, profe. Sí, señor. Sí, profe. Listo, pues. Entonces, nuevamente, buenos días a todos y todas que no haya saludado anteriormente. Les pido excusas por la tardanza, pero pues ustedes saben que el día que hay presencialidad, pues naturalmente hay que adaptar equipos y todo eso. Entonces por eso a veces las sesiones de los viernes se nos demoran un poquitico más. Pero bueno, ya estamos acá. Eh, Antes de iniciar propiamente nuestra sesión de hoy, quisiera recordarles y pues confirmar que nosotros tenemos la entrega de nuestra primera actividad evaluativa para el día de hoy. Si estamos en lo correcto, está para el día de hoy, ¿cierto? Hasta medianoche. Hasta medianoche tenemos la entrega. No he revisado cuántos hayan entregado, revisé anoche y anoche había entregado creo que aproximadamente la mitad. Entonces, pues los que falten, estoy pendiente. No me acuerdo quién era la persona que tenía el problema con Moodle, que todavía no había, que todavía no estaba. ¿Eras tú, Rosa? Me parece mucho. Sí, profe, soy yo. Pero pues hoy ya me matriculo, entonces ese problema ya sería resuelto. O sea, pero tú has revisado si ya pudiste entrar a Moodle o no has podido entrar. No, no, todavía no, porque no he generado el pago como tal, Ah, pero ok. una vez pues ya. Entonces, de todas formas, tú sabes que en ese caso me tienes que enviar la actividad por correo electrónico. ¿Listo? Listo, profe, gracias. A Profe, más tardar. yo tenía una pregunta. Dime. ¿El trabajo lo podemos, se envía en algún programa o por foto? Por foto estaría bien, no hay ningún inconveniente, pero si quieres hacerlo en un programa, tampoco hay ningún inconveniente. Entonces, si lo quieres hacer en Word o en LaTeX o no me acuerdo qué otro software hay para escribir contenido matemático, Scientific, creo que hay uno que se llama Scientific Workplace. Si lo manejas, bien, puedes hacerlo ahí en computador. Si no, pues hazlo a mano, tomas la foto, preferiblemente la conviertes a PDF y la subes al correo electrónico en tu caso. Y en el caso de los demás, por favor, lo suben a la plataforma. ¿Listo? Ok, listo, gracias, profe. No, a ti. Entonces, simplemente era como para confirmar y recordarles esa entrega de esa primera actividad. Bien. ¿Hasta cuándo es el plazo? ¿Hasta hoy? Dime, no te escucho. ¿Hasta cuándo es el plazo? Hasta hoy, a medianoche. Profe, es que yo llego de trabajar a la medianoche, bueno, como a las 12:45, y me faltan algunos detallitos. Pero pues, o sea, yo les había dado, digamos que plazo suficiente desde el viernes pasado. Pues sube lo que puedas subir antes de medianoche. ¿Listo? O sea, lo que tengas, porque esa es como nuestra fecha máxima de entrega. O sea, igual pues yo les di como suficiente tiempo. Entonces te recomendaría, si no alcanzas a hacerlo todo, pues sube lo que tengas y ahí entraríamos a revisar. Bueno, ¿Listo? sí, señor, gracias. No a ti. Listo, pues. Bien. Ya entrando en materia respecto a la temática del día de hoy, como siempre, yo voy a iniciar tratando de recontextualizar lo que veníamos haciendo hasta ahora. Eso me parece necesario porque como nosotros estamos entrando en la parte teórica, en la parte, digamos que justificatoria o estructural de estos procesos, pues en muchas ocasiones son como muchas cosas, muchos conceptos, y a veces uno se puede perder ubicando dónde vamos y con respecto a qué vamos. Entonces voy a tratar de hacer una breve contextualización
como para que nos vayamos ubicando y luego entramos a discutir propiamente lo del día de hoy. Nuestro propósito en este momento, nuestro gran propósito, es presentar un método que me sirva para solucionar sistemas de ecuaciones lineales. Sistemas de ecuaciones lineales de cualquier tamaño, es decir, de cualquier cantidad de ecuaciones y de cualquier cantidad de variables. Ese es como nuestro gran objetivo. Para eso hemos introducido algunos conceptos teóricos relacionados con las representaciones matriciales. Entonces, la clase anterior, hace 8 días, nosotros presentamos el concepto de sistema escalonado reducido, que es un tipo particular de sistema que tiene unas condiciones. Me devuelvo brevemente, me devuelvo un poquitico, como para revisar eso. Entonces, cuando uno habla de un sistema de ecuaciones lineales, que es escalonado reducido, es porque la matriz del lado izquierdo en la representación matricial cumple con ciertas condiciones, 4 condiciones que habíamos establecido. En ese sentido, nosotros mencionábamos la clase anterior que la importancia de estos sistemas escalonados reducidos es que son solucionables de manera casi inmediata. Cuando yo tengo un sistema como este, y eso lo discutiremos eventualmente, cuando yo tengo un sistema que es escalonado reducido, la solución casi que se interpreta al rompe. Prácticamente que uno ve el sistema y dice, la solución o las soluciones son estas de acá. Entonces, esa es la importancia en el contexto de lo que estamos presentando de los sistemas escalonados reducidos, que son solucionables de inmediato. Por otra parte, yo les mencionaba la clase anterior que la gran mayoría de los sistemas, por no decir que casi la totalidad, no son escalonados reducidos. Cuando ustedes miran todos los ejemplos que hemos visto de sistemas de ecuaciones lineales desde el primer día de clase y nos ponemos a analizarlos, nos vamos a dar cuenta que muy pocos, casi ninguno, es escalonado reducido. Y ese es el problema. Que si fuera escalonado reducido, yo podría solucionarlo de inmediato. Pero como no lo es, nosotros nos encontramos ante la necesidad de utilizar algún tipo de procedimiento que me permita convertir cualquier sistema en un sistema escalonado reducido, de tal forma que al convertirlo en escalonado reducido lo podamos solucionar de manera inmediata. Ese es el contexto de lo que nosotros vamos a mirar. En ese sentido, la pregunta que emerge naturalmente es, y cuando hablamos de transformar, ¿a qué nos referimos específicamente? Es decir, ¿qué tipo de transformación o de modificación podemos hacer sobre un sistema de ecuaciones lineales para convertirlo en un sistema escalonado reducido? Esos procesos de transformación, esos, digamos que, pasos que vamos a realizar para transformar un sistema escalonado reducido en un sistema que no lo es, perdón, un sistema que no es escalonado reducido en un sistema que sí lo es,
es lo que la literatura llama operaciones elementales entre representaciones matriciales. Entonces, como por tratar de clarificar qué es lo que vamos a hacer, nosotros tenemos como una especie de juego cuyo propósito es transformar sistemas cualquiera en sistemas escalonados reducidos. Lo que voy a presentar a continuación son las reglas del juego. ¿Cuáles son los movimientos o procedimientos permitidos para poder realizar esa? Y esos son los que estoy mostrando en pantalla. Creo que todos están viendo mi pantalla en este momento. Esos tres pasos o procedimientos o reglas o operaciones, son los pasos que nosotros vamos a poder utilizar para llegar a ese sistema escalonado reducido. ¿Sí me hago entender con la idea? ¿Sí me hago entender con cuál es como nuestro trabajo o nuestro propósito? Nuestro propósito es convertir sistemas en sistemas escalonados reducidos, y qué pena ser tan repetitivo, a través o utilizando solamente este tipo de operaciones o este tipo de procesos que estoy mostrando acá. Entonces, lo que voy a entrar a hacer a continuación es describir con el mayor detalle y con la mayor ejemplificación cómo funcionan cada uno de estos pasos o de estos procesos. Los tres pasos o los tres procesos que podemos utilizar para realizar ese proceso de escalonamiento son: nosotros vamos a poder intercambiar filas en la representación matricial, es decir, nosotros vamos a poder reubicar filas en esa matriz que representa un sistema de ecuaciones lineales. Ese es un movimiento permitido. Otro movimiento permitido es multiplicar o dividir toda una fila por un número distinto de cero. Es decir, yo en ese proceso de escalonamiento voy a poder multiplicar una fila completa por un número o dividir una fila completa por un número. Eso es otro paso permitido. Y el último paso o la última regla o el último proceso permitido es este que estoy sombreando acá, que a veces es un poco complicado de entender al principio, pero nos vamos a dar cuenta con el tiempo que tiene una estructura sencilla. El proceso, por decirlo de alguna forma, evoca lo que nosotros llamábamos eliminación. Permítanme un segundo. Y la operación o el proceso es multiplicar o dividir toda una fila por un número y sumársela a otra fila. Si ustedes lo piensan cuidadosamente, y ya lo vamos a ejemplificar, este tipo de operación es muy parecido a lo que hacíamos en el método de eliminación en 2×2, que uno multiplicaba y luego sumaba dos ecuaciones con la esperanza de cancelar alguna variable. Esto, de alguna forma, en el lenguaje de las matrices, evoca ese proceso. Multiplico una fila por un número y se la sumo a otra fila. Estas tres, que voy a entrar a explicar a continuación, son las operaciones que podemos utilizar dependiendo naturalmente del
sistema en particular que estemos trabajando, con ese propósito de transformar en escalonado reducido. No sé si me estoy haciendo entender hasta aquí con la idea. Ya voy a entrar a ejemplificar cada una de las operaciones, pero quisiera, antes de mostrar esos ejemplos, ver si entendemos como qué es lo que nosotros pretendemos hacer. ¿Sí me hago entender con la idea? Sí, señor. ¿Qué me dicen en sus casas? Con ejemplos, profe, creo que se entenderá mejor. Pero la idea no la entiendes en este momento. O sea, más que lo que hace cada operación, es ver si entienden cuál es como nuestro curso o nuestro plan de trabajo. Nuestro plan de trabajo es coger, utilizando este tipo de operación que ustedes ven, convertir un sistema que no es escalonado o reducido en un sistema que sí lo es. Entonces voy a empezar a ejemplificar con cada una de las operaciones y vamos a ir corrigiendo y describiendo las ideas detrás de este proceso. Entonces lo que voy a hacer a continuación es mostrar cómo funciona cada operación individualmente, por decirlo de alguna manera. Y el primer tipo de operación que voy a ejemplificar es el de intercambiar, pero siempre en el contexto de tratar de convertir un sistema que no es escalonado reducido en un sistema que sí sea escalonado reducido. Y arranco con ejemplos muy sencillitos y luego vamos a ir complicando estas ideas. Entonces quiero que miren lo que pasa o cómo funciona ese proceso de intercambiar filas. Supongamos que yo tengo este sistema, bueno, esta representación matricial de un sistema de ecuaciones lineales. Entonces yo tengo un sistema, lo represento matricialmente y me queda esta matriz de representación. Este sistema que ustedes ven no es escalonado reducido. Yo esperaría que eso fuera relativamente claro a la luz de lo que discutimos la clase pasada. Si ustedes miran cuidadosamente, aquí yo tengo una fila de ceros en la segunda fila. No olviden que lo escalonado reducido solo se mira a la izquierda, esto de acá. Y esa fila de ceros por debajo tiene unos números distintos de cero. Eso viola abiertamente lo que llamábamos la tercera cláusula. La cláusula de que debajo de una fila que solo tiene ceros no puede haber números distintos de cero. Este es el piso, por decirlo de alguna forma. Entonces, este no es escalonado reducido. Pero si en este sistema yo aplico un proceso de intercambio de filas, y en este caso particular, intercambio la segunda fila con la tercera fila, me queda este sistema de acá. Entonces miren cómo funciona ese proceso de intercambio. Yo tenía este en la segunda fila y este en la tercera. Cuando hago el intercambio, lo que estaba en la segunda fila pasa a la tercera fila y lo que estaba en la tercera fila pasa a la segunda. Y en este ejemplo particular, cuando yo hago ese intercambio, un sistema que no era escalonado reducido, ahora sí me queda escalonado reducido. Si ustedes miran este sistema de acá, esta matriz de la izquierda cumple con las 4 condiciones que presentábamos la clase anterior. Entonces, ese primer movimiento o ese primer tipo de operación me permite al intercambiar dos filas, en este caso cambiamos la segunda con la tercera,
porque eso era lo que me permitía que quedara escalonado reducido. En otros ejemplos va a tocar intercambiar otras filas para lograr ese propósito. Pero lo que me interesa con este ejemplo es que vean cómo funciona esta operación. ¿Qué es lo que hace esa regla de intercambiar? Lo que hace simplemente es reubicar en la representación matricial dos filas intercambiándolas de lugar. ¿Sí me hago entender con la idea un poquito más con respecto a esta operación? Sí, profe. Sí, profe. Sí, señor profe. Listo, pues. Entonces, ese es el primer tipo de operación que nosotros permitimos. Intercambiar. Como les digo, esto que está en amarillo, que es lo que teníamos acá, son como las reglas de juego en ese proceso de escalonar sistemas de ecuaciones lineales. El siguiente tipo de operación que nosotros permitimos también tiene una estructura bastante sencilla. La idea es, dime. Profe, una pregunta. ¿En el intercambio se puede hacer cualquier cantidad de intercambios que se necesite? No te escuché bien. ¿Podemos hacer qué, perdón? Cualquier cantidad de intercambios que se necesite. Sí. O sea, estos ejemplos que estoy mostrando son como ejemplos inmediatos, pero en sistemas más complicados, nosotros vamos en muchas ocasiones a tener la necesidad de intercambiar varias veces las filas. Yo quiero clarificar esto lo mejor que pueda, porque a veces se ve un poco extraño. Esto que estoy mostrando acá son, si uno hace una analogía con, por ejemplo, el ajedrez, que es un juego, estos son los movimientos que tenemos permitidos para hacer en este juego. En un problema concreto, vamos a tener que hacer más de una operación elemental para llegar al escalonamiento. O sea, no siempre va a ser que en un solo paso ya me quedó escalonado. Y en ese proceso de aplicar todas esas reglas, muchas veces va a tocar repetir varias de esas reglas. Pues muchas veces va a tocar varias veces intercambiar filas o varias veces multiplicar, bueno, cualquiera de las dos operaciones que voy a mostrar a continuación. Entonces se vuelve como en ese juego de identificar cuál movimiento hacemos en un momento correspondiente. Al igual que el ajedrez. En el ajedrez a uno les enseñan cómo se mueven las fichas, pero ya en el momento de jugar uno tiene que ver cuáles movimientos va a hacer para lograr el objetivo, que en nuestro caso es que quede escalonado reducido. ¿Sí respondo a tu pregunta? Sí, señor. Listo, pues. Entonces, el otro movimiento que tenemos permitido, aparte de intercambiar filas, es multiplicar o dividir toda una fila por un mismo número. Hago aquí la puntualización de dividir, que en muchos textos no la hacen, ellos simplemente dicen multiplicar una fila por un número, porque es importante que ustedes tengan en cuenta que yo puedo dividir por un número específico en ese propósito de escalonar. O sea, yo puedo multiplicar toda una fila, que es muy parecido a lo que hacíamos con los sistemas de 2 por 2, que era multiplicar un número por toda una ecuación. No olviden que aquí las filas representan ecuaciones. Pero también podemos dividir. Lo que pasa es que uno muchas veces no dice dividir porque se asume que dentro de la multiplicación está incluida la división. En los números reales, dividir
es multiplicar. Por ejemplo, cuando uno le dicen divida por 2, es lo mismo que multiplicar por 1/2. O si le dicen divida por 5, es lo mismo que multiplicar por 1/5. Pero bueno, ustedes deben tener en cuenta que nosotros podemos, que uno de los movimientos permitidos es multiplicar una fila o dividirla por un número. El número que sea apropiado en ese propósito de escalonar el sistema de ecuaciones lineales. Entonces, eso es lo que ejemplifico acá. Si yo miro este sistema no es escalonado reducido. Y yo creo que podemos identificar cuál es el problema para que no sea escalonado reducido. El problema está en este numerito de acá. La primera regla me dice que el primer elemento distinto de 0 de cualquier fila tiene que ser 1. Y en este caso, aquí se cumple, en la tercera fila se cumple, pero aquí aparece un 2. Entonces, por eso no es escalonado reducido. Pero en este ejemplo particular, si yo multiplico toda la segunda fila por 1/2, que es lo mismo que decir dividir la segunda fila por 2, lo que hace esa operación es tomar todos los elementos de la segunda fila y dividirlos por 2. Entonces, a la hora de transformar en la segunda fila 0 dividido 2, pues da 0. 2 dividido 2 me queda 1. 0 dividido 2 me queda 0. Y 4 dividido 2 me queda 2. Vuelvo e insisto, dividir por 2 es lo mismo o se podría haber planteado en términos de una multiplicación. Y hay muchos textos que lo ponen así, dicen, aquí se está multiplicando por 1/2, que es lo mismo que dividir por 2. Entonces, este segundo tipo de operación, o este segundo movimiento permitido, en este ejemplo me permite transformar este sistema que no es escalonado reducido en un sistema que sí es escalonado reducido. Este de aquí, si es escalonado reducido, la matriz de la izquierda cumple con todas las 4 condiciones. Siempre que llego acá, alguien pregunta, bueno, ¿y cómo sé cuál fila y por cuál número voy a multiplicar o dividir? Eso va a depender, y eso lo vamos a discutir sobre ejemplos del sistema que esté en el momento. Yo aquí vuelvo y reafirmo mi analogía. En este momento, lo que estoy explicando es cómo se hace cada movimiento. Como cuando ustedes les dicen, mire, el peón se mueve hacia el frente, el alfil se mueve en diagonal. Hasta el momento estoy presentando los movimientos. Ya veremos después cómo en un juego específico estos movimientos los puedo combinar para llegar al resultado que necesito. Entonces, ¿qué número y qué fila? Dependerá del momento específico o del sistema específico que vayamos a trabajar. En este caso, escogí 1/2 o dividir por 2 porque era lo que me servía para escalonar este sistema de acá y convertirlo en esto. ¿Sí me estoy haciendo entender hasta ahí? ¿Sí me siguen hasta ahí? Sí, profe, ahí vamos. Bien. Este es el segundo tipo de movimiento que nosotros consideramos. El tercer tipo de movimiento, que es, digamos, que de los más fuertes, de los más poderosos, que de hecho tiene un nombre particular, es lo que la literatura llama pivoteo.
y ya vamos a ver por qué, o eventualmente veremos por qué se llama pivoteo. Esta es otra operación elemental que tenemos permitida. Esta operación funciona de una manera muy particular. Lo que nosotros hacemos en este proceso, o lo que tenemos permitido hacer, es multiplicar toda una fila por un número cualquiera, de hecho el que sea conveniente, y sumar esa fila después de multiplicar a otra fila. Yo les decía hace un rato que este proceso evoca lo que nosotros hacíamos en la eliminación para sistemas de 2 por 2. Multiplico toda una fila por un número y se la sumo a otra fila. Entonces voy a ejemplificar cómo funciona en este tipo de sistema. Entonces tengo este sistema que no es escalonado reducido. Nuevamente, aquí el problema está con este numerito de acá. Si en vez de este número hubiera un 0, el sistema quedaría escalonado reducido. Entonces la pregunta que surge es, bueno, ¿y cómo hago yo o qué puedo hacer yo? ¿Qué se me permite hacer para que yo pueda eliminar este número sin alterar lo que ya está escalonado en este contexto? Entonces, la operación que se propone es la siguiente. Yo tomo la segunda fila y lo multiplico por -4. Entonces, como que tomo cada componente de la segunda fila y la multiplico por -1. Entonces queda -4 por 0, va a quedar 0, -4 por 1 quedaría -4, -4 por 0 quedaría 0 y -4 por 4 quedaría 16. Toda la segunda fila multiplicada por -4. Pero yo no voy a quedarme en esa multiplicación, ni siquiera voy a escribir el resultado de esa multiplicación. Lo que hago es, con esa multiplicación, tomo el resultado y se lo sumo a la tercera fila, en este ejemplo particular. Esto a veces no se entiende muy bien de primerazo, porque es una operación, digamos, que no tan directa como las que hemos visto hasta ahora. Entonces tratemos de ver una forma fácil de entender qué es lo que se está haciendo acá. Yo tomo cada componente de, en este ejemplo, la segunda fila. En este caso es la segunda fila por -4. Entonces lo que hago es lo siguiente. Cojo -4 y lo multiplico por este elemento que es de la segunda fila. -4 por 0 da 0. Y ese resultado, sin escribirlo, se lo sumo al elemento correspondiente en la tercera fila. Entonces, aquí me queda -4 por 0 da 0. Más 0, que es el 0 de aquí abajo, me quedaría nuevamente 0. Y ese resultado es el que pongo en la tercera fila. Entonces, multiplico este número de acá por el número que está acá y se lo sumo al que está en la tercera fila. Y hago lo mismo con cada uno de los términos en la segunda fila. -4 por 1 daría -4, más el 4 que está en la tercera fila, -4 más 4, daría 0. Y por lo tanto, después de aplicar eso, este de aquí queda convertido en 0.
Siguiente término en la segunda fila, menos 4 por 0 da 0, más 1, que es el de la tercera fila, me queda 1. Y entonces este 1 es el que pongo, ya estaba en esta correspondiente posición. Y naturalmente, las operaciones que hemos visto también afectan el lado derecho de la línea vertical. Menos 4 por 4 da menos 16. Menos 16 más 8 da menos 8. Y ese es el número que ponemos aquí en la tercera fila. Entonces, ese tercer tipo de operación, antes de las preguntas que naturalmente vayan a plantear, que vuelvo y repito, a veces esta operación es un poco complicada de entender. Esta operación lo que hace es multiplicar alguna fila por algún número y sumársela a otra fila. En esta operación, la fila que se multiplica no se modifica. Por eso yo les decía, aquí me da menos 4 por 1 menos 4, no escribimos ese menos 4. Lo que escribimos es el resultado final en donde se suma la correspondiente operación. Es decir, esto es menos 4 por 1, menos 4, más 4, 0. Entonces este último, que fue el que se sumó, es el que se cambia y por eso se pone el 0. Este es el otro tipo de operación elemental que nosotros tenemos permitido. Multiplicar convenientemente una fila por un número y sumársela a otra fila, modificando solamente la fila a la que le sumamos la correspondiente operación. Sí es más o menos claro cuál es el funcionamiento de este tercer tipo de operación. Sí, profe. Vuelvo y repito, en este momento lo único que estoy mostrando es cómo son los movimientos, cómo es cada uno de estos movimientos en un ejemplo específico. Pero es muy posible que en otro tipo o en otro sistema, pues yo tenga es que multiplicar otra fila, de pronto la primera, por algún otro número para sumarse la línea. Profe, digamos, ese como último paso, o sea, se usa estratégicamente para cambiar los números de la fila que sumemos, ¿sí? Sí, efectivamente. Ok. Sí, estratégicamente acabas de utilizar la palabra, o sea, cambiarlos de tal forma que nos lleve al escalonamiento. Eso es lo que tiene, eso es muy importante. Esa es, digamos que la parte más importante en este momento que me interesa que ustedes comprendan. Que esto que yo estoy mostrando acá son las reglas, la manera como podemos operar. Ahora, en un ejemplo específico, y me voy a robar las palabras de la compañera que acaba de hablar, estratégicamente yo tengo que ver qué pasos voy utilizando que me lleve al final a que el sistema me quede escalonado reducido. Entonces, esa parte, que es la parte, digamos que pesada, es la que nosotros vamos a tratar de desarrollar en la segunda parte de la clase de hoy. Es decir, ver qué tipo de estrategias me permiten utilizar esos pasos para convertir unos sistemas en sistemas escalonados reducidos. Cuéntame, Diana. Profe, en un mismo sistema uno puede aplicar varias de esas, o sea, yo puedo primero pasar una fila a la otra, pero entonces también multiplicar y hacer pivoteo o algo así, o solamente
Solo Yo me- recomiendo, o sea, sí, o sea, si la pregunta es ¿se puede? La respuesta es sí, se puede. O sea, se pueden hacer varias operaciones elementales en un mismo momento, en un mismo paso, por decirlo de alguna forma. Lo que pasa es que yo sí recomiendo que mientras uno le coge práctica, vaya haciendo cada operación por separado. Pero la idea es que yo tengo un sistema y le voy a aplicar varias operaciones, no sé cuántas, eso va a depender del sistema, y no sé cuáles, eso depende del sistema. Es como preguntar cuántos movimientos voy a necesitar para ganar una partida de ajedrez y cuáles. A priori no lo podemos saber. Nos toca mirar el sistema y ver cuáles son los movimientos que vamos a hacer, pero naturalmente son varios, o en general deberían ser varios. Estos ejemplos que estoy mostrando son ejemplos sencillitos, donde en un solo paso logro el escalonamiento. Pero en ejemplos más complejos toca aplicar varias operaciones. Y yo recomiendo que hagan esas varias operaciones paso por paso. O sea, lo que en ese momento me interesa es entiendan que cuando yo les diga, miren, aquí hay que multiplicar la segunda fila por 8 y sumársela a la primera, que entiendan cómo hacer esa operación, que entiendan cuál debería ser el resultado de esa operación. Eso es lo que llamaríamos los movimientos tácticos en este momento. Cómo multiplico una fila por un número, cómo intercambio filas, cómo multiplico y se la sumo a otro. Ya vamos a ver la parte estratégica en la segunda parte de la clase. Cuéntame, Rosa. Profe, ¿y siempre se va a hacer de arriba hacia abajo? No, no. Es que precisamente ahí es donde entra todo esto en juego. No Ok. siempre se arranca, o sea, no siempre el orden de los pasos va a ser el mismo y no siempre el orden de las filas en que se va a manejar va a ser el mismo. Esto es lo que hace un poquitico complejo esto, que yo lo que les muestro son unos movimientos que pueden hacer, que tienen permitidos hacer, pero ya en el momento de jugar, ustedes en teoría son los que tienen que ver cuál van a utilizar en algún momento. Alguien puede decir, no, pues yo voy a arrancar intercambiando filas, otro dice, no, yo arranco multiplicando esta fila por este número. Lo importante es que sea como sea, que manejen los pasos, siempre lleguemos al final a un sistema escalonado reducido. ¿Sí respondo tu pregunta? Sí, profe. Gracias. No, vale. Entonces, ¿qué quiero hacer en la segunda parte? ¿Qué quiero hacer en la segunda parte de la sesión? Quiero mostrar primero de manera ejemplificadora y luego vamos a ir como estructurando algunas estrategias, cómo se va desarrollando ese proceso hasta llegar a un sistema escalonado, para que entendamos cómo funciona el juego y vayamos captando ideas para desarrollar todo esto. Lo que les digo en este momento, lo que necesito o lo que me parece importante es que entiendan cómo se hace cada una de esas operaciones por separado. Ya vamos a entrar a mirar cómo las vamos a ir combinando en un solo ejercicio. ¿Alguna otra pregunta por el momento? Vámonos a la pausita de una vez para tener toda la segunda hora libre. Entonces faltan 10 para las 2. Hagamos pausa hasta las 2 y a las 2 volvemos para continuar describiendo este proceso. ¿Listo? Listo, profe. Listo, pues. Entonces nos vemos a las 2 en punto.
Bien, ¿me escuchan? Sí, profe. Sí, señor. Sí, señor. Listo. Entonces, como les mencionaba antes de salir a la pausa, yo quiero que veamos unos ejemplos. Al principio simplemente como sin ningún tipo de reglas, o mejor dicho, de estructura por el momento, sino simplemente para que vean cuál es la estructura de funcionamiento de este proceso. Y luego vamos a ir formalizando ciertas pautas y ciertos procedimientos para ese proceso de escalonamiento de un sistema. Entonces, quiero mostrar un ejemplito para... Entonces, ¿qué es o cómo se llama el juego que nosotros vamos a jugar a continuación? El juego se llama, o es lo que se conoce grandilocuentemente, como el método de Gauss-Jordan. El método de Gauss-Jordan consiste en transformar un sistema de ecuaciones lineales en un sistema escalonado reducido, utilizando solamente las tres operaciones elementales que les he presentado durante la primera parte. Entonces, para ejemplificar cómo funciona ese método de Gauss-Jordan en un ejemplo concreto, vamos a tomar este sistema, un sistema de ecuaciones lineales arbitrario, con esas ecuaciones que ustedes ven ahí, 2x1 más 2x2 más 4x3 igual a 10, 3x1 más 4x2 más 6x3 igual a 20, menos 4x1 más 2x2 menos x3 igual a 15. Este método se aplica para sistemas de cualquier tamaño. Incluso uno podría llegar a aplicarlo para sistemas de 2x2. ¿No me están oyendo nadie? Sí, profe. Yo sí lo oigo, No, profe. sí se te oye. Entonces el problema debe ser tuyo de pronto, Santiago. Espérense, les escribo porque... Además... Sí, ahora sí me escuchas, de pronto que te esté llegando con retraso. ¿Me escuchas en este momento, Santiago? Listo. Entonces de pronto era que tenías algún tipo de delay o alguna cosa. Les estaba diciendo que este proceso de Gauss-Jordan aplica para cualquier sistema de ecuación. Es decir, en cualquier sistema es posible llegar al escalonamiento utilizando solamente operaciones elementales. Entonces, en este caso tomo un sistema de tres ecuaciones con tres variables y vamos a mirar cómo funciona en este ejemplo la jugada o el juego del método de Gauss. ¿Lo copié bien aquí arriba? Sí. Entonces, aquí está el sistema. Entonces, voy a utilizar un tipo de simbología estándar para indicar qué operación estoy haciendo en cada momento. Esa simbología, que es bastante sugestiva, lo que hace es indicarme qué operación voy utilizando para ir transformando paso a paso el correspondiente sistema. Entonces, este era mi sistema original, que esta es su representación matricial,
Y entonces voy a empezar a aplicar operaciones elementales. No olviden cuáles son esas operaciones, o intercambiar filas, o multiplicar una fila por un número, o multiplicar una fila por un número y sumársela a la otra, de tal forma que al finalizar toda esa secuencia de pasos, me quede un sistema escalonado reducido. La idea general de ese proceso es la que describo acá. La idea es primero como ir buscando esos pivotes, es decir, buscar dónde poner el número 1 que corresponde a cada fila, y posteriormente voy eliminando, convirtiendo en 0, todos los demás elementos de esa columna donde encuentre pivote. Entonces voy a mostrar esa idea en este primer ejemplo. Este era mi sistema original. Entonces, lo primero que voy a intentar es convertir este número 2 en un pivote. Y para convertir ese número 2 en un pivote, la operación más recomendada, aunque no la única, es dividir toda esa fila por ese número que aparece acá. Es decir, si este 2 lo quiero convertir en un 1, pues entonces cojo toda esa fila y la divido por 2. Y cuando divido toda esa fila por 2, que es lo que estoy mostrando acá, es la fila 1 multiplicada por un medio, dividida por 2, me queda esta representación matricial. Si es claro el paso que hice acá, cogí la primera fila y la dividí por 2. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Me hago entender hasta ahí? Sí, señor. Entonces, como les decía aquí arriba, la idea es buscar el pivote, es decir, buscar el 1. Naturalmente lo tenemos que ir escalonando, eso lo discutiremos después. Y una vez tengo el pivote, todo lo demás lo convierto en 0. Y la operación recomendada para convertir todo lo demás en 0 es precisamente el tercer tipo de operación. Multiplicar una fila por un número y sumársela a las otras filas. Comúnmente, la fila que se selecciona para multiplicar es la fila donde se encuentra el pivote. Por eso es que ese proceso se llama pivoteo. Multiplico la fila donde está el pivote, en este caso por -3, que es este mismo número de acá, pero con signo negativo. Entonces yo creo que ustedes ven más o menos hacia dónde apunta esto. Cuando multiplico la primera fila por -3, aquí me va a quedar 1 por -3, que al sumárselo a la segunda fila, -3 más 3, pues me va a dar 0. Y así estoy consiguiendo eliminar los demás elementos de la columna donde haya pivote. Entonces, la primera operación que recomiendan, o en este caso que sugeriría, es la primera fila la multiplico por -3, y miren la notación tan sugestiva que utilizo, la fila 1 por -3, y le sumo, o se la sumo, a la segunda fila. Y miren cómo funciona de chévere. -3 por 1, el de la primera fila, me da -3, más 3 me da 0. -3 por este 1 de acá daría -3, más el 4 de la segunda fila daría 1.
Menos 3 más 4 da 1. Y son operaciones matemáticas elementales. Menos 3 por 2 da menos 6. Y menos 6 más 6 de la segunda fila me queda 0. Y ya al lado derecho, menos 3 por 5 me queda menos 15. Y menos 15 más 20 me queda el 5 de acá. Entonces, miren que lo que hice acá fue multiplicar una fila por un número y sumarse la otra fila. Miren que la primera fila no se modificó, la que se modifica es la fila a la que se suma, que es la segunda. Y al hacer este proceso de pivoteo, este de aquí quedó convertido en C. Si es claro ese pasito, este de acá, lo voy a mirar con el mayor detenimiento que pueda. Si es claro cómo se operó acá para que quedara de esta forma. ¿Sí? ¿Sí me están oyendo? Sí, profe. Sí, Sí, señor. profe. Ahora, en esa búsqueda, yo sigo, o sea, voy acá y voy a tratar de multiplicar, o mejor dicho, voy acá, ¿no? Estoy acá, aquí tengo el pivote, aquí está el 0 que acabamos de obtener. Para obtener este otro 0, yo lo que voy a hacer es la misma idea de pivoteo. Pero ahora necesito multiplicar, ya no por menos 3, porque menos 3 no me cancelaría este menos 4, sino multiplico la primera fila por 4 y se la sumo a la tercera. Entonces nuevamente repito la operación. Cojo la primera fila, 1 por 1, lo multiplico por 4 y se la sumo a la tercera fila. Entonces miren cómo funciona. 4 por 1 da 4, más menos 4 me queda este 0 de acá. 4 por 1 me queda 4, más el 2 de aquí abajo me queda 6. 4 por 2 da 8, más menos 1 me da 7. Y 4 por 5 da 20, más el 15 que estaba acá, me queda 35. Y entonces aplico esta operación elemental. Multiplico la cuarta fila por la primera fila por 4 y se la sumo a la tercera fila. Y miren hasta dónde he llegado. Ya en este momento, con estas 3 operaciones elementales, ya tengo este 1 de acá y todo lo de abajo se convirtió en 0. Y entonces voy generando ese escalón. ¿Sí me siguen hasta ahí? Sí, pero tengo una pregunta. Lo que se Dime. busca es inicialmente alinear los unos, no importa si todavía en la fila 1 aparece 1 y 2. Sí, no, sí, o sea, aquí se trabaja por columna. Primero voy eliminando esto y esto, ya me voy a encargar de estos numeritos de acá. Pero aquí lo recomendable es trabajar primera columna, luego segunda columna y luego tercera columna. La organización recomendada. Yo lo recomendaría así de esa forma. Ah, listo. Sí. Ya. Igual aquí yo quiero hacer un pequeño comentario. Y es que es posible que ustedes digan no, pero yo pude haber hecho el escalonamiento de otra forma, con otras operaciones elementales.
y puede ser totalmente válido siempre y cuando apliquen bien las operaciones elementales y solo utilicen operaciones elementales. Entonces, no hay un único camino para llegar al escalonamiento. Yo estoy mostrando como la estrategia más recomendada, que es ir buscando los pivotes e irlos escalonando. Es decir, si monté el pivote acá, entonces yo trataría de que el siguiente pivote me quedara acá. Hay casos donde va a ser imposible que aquí me quede pivote, entonces me toca correrlo más a la derecha. Esos ejemplos los vamos a ver más adelante. Pero siempre y cuando yo pueda ubicar el siguiente pivote como en diagonal, lo hago. Por ejemplo, acá me queda este 1, ya tengo el pivote y empiezo a eliminar o pivotear lo demás en la columna. Miren que ese pivoteo tiene como propósito generar la cuarta condición, que es que en una columna donde haya pivote, excepto el pivote, todo lo demás sea cero. Entonces, ¿cómo hago eso? Si quiero eliminar este de aquí, utilizando el pivote, multiplico la segunda fila por -1, que es el negativo de este, y se la sumo a la primera fila. Y cuando hago ese proceso, pasa lo siguiente. -1 por F2 más F1. Voy a hacerlo rápido. -1 por 0, no olviden que arranco en la segunda fila, -1 por 0 da 0. Más 1, pues me queda el mismo 1. Entonces miren que el pivote que tenía no se me altera. -1 por 1 da -1 y -1 más el 1 que está arriba me queda el 0 de acá. Entonces este se convierte en 0. -1 por F2, perdón, -1 por este 0 de acá daría 0, más el 2 de aquí arriba, 0 más 2 queda 2, y -1 por el 5 de acá queda -5, y -5 más 5, -1 por 5 da -5, y más el 5 de aquí arriba me queda este 0. Entonces, con esta operación elemental, lo que logro es que este 1 de aquí arriba se me convierta en 0. Y para convertir este de abajo en 0 también, pues aplico otro pivoteo. En este caso es -6 por la fila donde está ese pivote, en este caso es la segunda fila, el pivote de la segunda columna está en la segunda fila, y se la sumo a la tercera. Y este sería el resultado que me quedaría después de esa operación. Y miren hasta dónde. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Sí me hago entender? Sí, señor. ¿Todo bien? Sí, profe. Listo, pues. Es que quiero que notemos hasta el momento. Y ya voy a concluir con este ejercicio, aunque ustedes pueden ver la conclusión a continuación. Aplicando únicamente operaciones elementales, y miren que no he hecho todo tipo de operación elemental, aquí no ha habido necesidad de intercambiar filas. Ya les mostraré ejemplos donde sí es necesario intercambiar la fila. Pero acá, aplicando solamente operaciones elementales de este sistema que me habían dado, he llegado a este sistema de acá, que si bien no está escalonado reducido, ya no le falta mucho para quedar escalonado reducido.
¿Qué le falta o cómo procedería uno a partir de acá? Yo ubicaría el pivote o trataría de ubicarlo aquí. Entonces trataría de convertir este 7 en un 1. Y cuando este 7, o para convertirlo en 1, pues lo que hago es dividir toda la tercera fila por 7. Y cuando hago ese proceso, miren lo que me queda acá. Toda la tercera fila la divido por 7. 0 dividido 7, 0. 0 dividido 7, 0. 7 dividido 7 da 1. Y 5 dividido 7, y aquí empiezan a aparecer fraccionarios, daría 5C. Entonces, esto de acá ya está casi escalonado reducido. Para que quede escalonado reducido, miren que este queda escalonado reducido, necesito eliminar este 2, convertirlo en 0. Entonces multiplico toda la tercera fila por menos 2 para utilizar este pivote. Es decir, pivote que consigo es el pivote que voy a utilizar para eliminar todo lo demás. Entonces, menos 2 por 1 da menos 2, más 2 da 0. Y miren cómo todo lo demás se preserva. Menos 2 por 0 da 0, más 1, pues me queda el mismo 1. Menos 2 por 0 da 0, más el 0 de acá, pues me queda 0. Menos 2 por 1 da menos 2, más el 2 de la primera fila me da 0. Y menos 2 por 5 séptimos da menos 10 séptimos. Y menos 10 séptimos más 0 me quedaría menos 10 séptimos. Y cuando llego a este punto, este sistema me queda escalonado reducido. Y aquí termina el juego. A partir de operaciones elementales, cogí este sistema y lo convertí en un sistema escalonado reducido. ¿Sí vamos bien? Sí, señor. Sí, profe. O sea, lo que les acabo de mostrar es un partido, es un juego, un partido específico. ¿Cómo convertí este en un sistema escalonado reducido? Solo utilizando operaciones elementales. Para este sistema, y aquí voy a hablar brevemente de la solución, cuando yo tengo un sistema que tiene la misma cantidad de filas que de columnas, es decir, en este caso de 3 por 3, y todas las columnas tienen pivote, estos numeritos que quedan a la derecha son la solución del sistema. Es decir, no olviden que estábamos tratando de solucionar este sistema. Ese es el gran propósito. Entonces, cuando yo escalono el sistema y lo convierto en esto, si todas las columnas tienen pivote, estos números de acá dan la solución del sistema. Es decir, esta es la solución de la variable x1, esta es la solución de la variable x2 y esta es la solución de la variable. Esto simplemente lo comento para que vean que toda esta teoría y todo este cuento y toda esta palabrería a lo que va es a encontrar las soluciones del sistema. Esto lo retomaré más adelante de una manera más general. Pero es para que vean cómo este proceso, que se ve como tan abstracto, como tan teórico, como tan lleno de operaciones sin sentido, nos lleva a la solución del sistema de ecuaciones lineal. ¿Sí me siguen hasta acá? ¿Sí me estoy haciendo entender hasta acá? Sí, profe. Sí, señor. Pues esto.
Cuando hay la misma cantidad de filas que de columnas y todas las columnas tienen pivote, estos números de acá son la solución del sistema. Quiero que miremos este segundo ejemplo. Y quiero que miremos, voy a borrar este pedacito de acá. Y quiero que miremos la estructura del escalonamiento para este sistema de acá. Entonces tengo sistema 2x1 más 2x2 más 4x3 igual a 10. 3x1 más 6x2 más 8x3 igual a 20. x1 más 2x2 menos x3 igual a 15. Entonces voy a coger este sistema y voy a tratar de escalonarlo utilizando solo operaciones elementales. Para realizar ese proceso, yo siempre trato de arrancar convirtiendo este en 1. En cualquier sistema escalonado reducido, la idea es que este primero se convierta en 1. Para lograr ese 1 hay varias alternativas. Yo podría, por ejemplo, dividir toda la primera fila por 2, que esa es una operación permitida, y al hacer eso, esto me quedaría convertido en 1. Y sería válido hacerlo de esa forma. Pero en este ejemplo particular, uno se da cuenta de lo siguiente. Si yo quisiera convertir este en 1, yo puedo hacerlo con un intercambio de filas. Porque como en la tercera fila aquí hay un 1, cuando yo intercambio la primera con la tercera, este 1 de acá pasa aquí arriba. Y ya me queda el pivote que necesito. Entonces, en este ejemplo se ve que con el intercambio de filas, que es otro movimiento permitido, yo puedo conseguir el pivote que necesito. Si es claro ese movimiento y si es claro por qué hicimos ese movimiento ahí. Sí, señor. Que lo pude haber hecho de otra forma, lo pude haber hecho de otra forma. Pero acá lo más eficiente pareció intercambiarlas. Una vez tengo este pivote, la idea es que este y este se conviertan en 0. Y comienza el pivoteo. Menos 3 por F1 más F2 y revisen la operación, que eso es la primera fila por menos 3 más la segunda fila, me genera esto. Entonces, yo quiero que me digan si es claro de dónde salió esta operación o este resultado de acá. Hagan las cuentas. Es primera fila por menos 3 más la segunda fila. ¿Sí me queda bien la operación? Sí, profe. ¿Todos de acuerdo con el resultado, con ese resultado que tengo sombreado? Sí. Sí. No olviden eso, la primera fila por menos 3 más la segunda fila. Y me queda esto de aquí. Pues me queda este 0, que es el que estaba necesitando, y todo lo demás se modifica de esta forma. ¿Sí estamos de acuerdo acá? Profe, pero ahí no da como 15 en el 11, creo. Déjame revisarlo.
Menos 3 por menos 1 da 3. Y 3 más 8 da 11. ¿No? ¿Sí o no? ¿O no es claro por qué salió 11 ahí? La persona que preguntó, no recuerdo quién fue. ¿Sí es claro por qué ahí da 11? ¿Dónde da 11? ¿Acá? ¿Sí es claro para todos este 11 de acá de dónde salió? Sí, señor. Sí, profe. Esto es lo que me quedó después de aplicar esta operación. Y luego, para eliminar este 2, con el mismo pivote, menos 2 por la fila 1 más la fila 3, y me queda esto de acá. ¿Hasta aquí me van siguiendo? ¿Hasta aquí es claro lo que se hizo? Sí, señor. Cuando uno llega acá y uno ya ha pivoteado toda la primera columna, lo que vendría sería poner el pivote acá, el siguiente pivote, es decir, que aquí hubiera un 1. El problema es que aquí haya un 0, porque si aquí hay un 0, yo no puedo dividir la fila por 0. Antes, por ejemplo, acá, como yo tenía 4, ¿dónde está esto? Aquí, como yo tenía 7 acá, para convertirlo en 1, lo dividía por 7. Pero si yo quiero convertir este 0 en un 1, no puedo dividir por 0. Entonces yo tengo que ingeniarme la forma, utilizando operaciones elementales, de que acá, en vez de 0, me quede un 1. Sin alterar lo que ya logré en la primera columna. O sea, si la primera columna ya me quedó el pivote y todo lo demás 0, la idea es que esto no se vaya, que solo se modifique de aquí en adelante. Y para ese propósito, la estrategia que yo utilicé fue intercambiar la segunda fila con la tercera fila, y cuando hago eso, me queda esto, y luego dividí toda la segunda fila por menos 2, que es lo mismo que decir multipliqué por menos 1 medio. Y cuando apliqué esto y después esto, me quedó esto de acá. Entonces miren que no hay como una secuencia única de pasos. No es que siempre primero arranco acá y luego aplico este, y luego aplico este, y luego aplico este. En muchas ocasiones uno tiene que darle manejo a las operaciones elementales. Esto tiene su cierto ingenio. Lo que pasa es que se vuelve bastante natural con el tiempo. Pero al principio se ve como, oiga, ¿y por qué? ¿Cómo se le ocurrió que intercambiando las filas y que multiplicando por un medio o por menos un medio? Es práctica, por decirlo de alguna forma. Entonces, precisamente la idea es que ustedes eventualmente, con práctica, sean capaces de intuir cuál es el paso que tienen que aplicar para ir generando el escalón. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Me hago entender? Sí, yo tengo una pregunta, profe. Dime. Es que cuando tú dices que multiplicar una cifra por un medio, tú lo multiplicas por 2, ¿no? ¿Perdón? ¿Otra vez? Es que no sé, creo que lo entendí así. Cuando tú dices que multiplicas una fila por un medio, tú lo multiplicas es por 2, ¿sí? Sí, no, mira.
¿Dónde dice eso de multiplicar por 2? En el primer ecuación. No, mira, o sea, cuando multiplico por un medio, lo que hago es dividir por 2. Ah, bueno, sí, lo dije por 2, Sí, ¿sí? claro, sí, que eso yo por eso lo vengo repitiendo bastante tiempo, ¿no? Que multiplicar por un medio es dividir por 2. Aquí multiplicar por menos un medio es dividir por menos 2. Entonces, cuando divido por menos 2 dividido menos 2 da 1, 6 dividido menos 2 da menos 3 y menos 20 dividido menos 2 da 10. Y por eso es que queda acá. Si es que aquí lo escribo en notación multiplicativa, porque es lo estándar. O sea, cuando yo digo dividir por 2, yo lo escribo como multiplicar por un medio. Porque comúnmente no es muy aceptado, porque hay gente que lo utiliza, ponerlo así. Ah, qué torpeza. A ver si me queda acá. Eso podría haberlo escrito, la fila 2 dividido por menos 2. Ah, este F2 es fila 2. Fila 2 dividido por menos 2. Entonces, cuando divido por menos 2, me queda esto de acá. ¿Sí? Aquí sí. Ok, pero entonces lo normal es que uno siempre coloque es un medio, ¿sí? O un tercio si va a dividir por 3, o un cuarto si va a dividir por 4, que lo escriba de manera fraccional, es lo más recomendable, porque así es como aparecen los textos. Ok, listo, gracias. Listo. O sea, ustedes no van a ver esto en ningún texto. F2 dividido menos 2 así, no lo van a aprender. Lo van a ver escrito de esta forma. Menos un medio multiplicado por la fila. Pero es importante entender que ahí lo que se está haciendo es dividir. ¿Sí? ¿Sí me siguen hasta ahí? Sí, señor. Entonces, ¿cómo es el juego? Cuando yo llego acá, yo les pregunto, o sea, cada vez que ustedes van avanzando, tienen que siempre estar haciéndose esta pregunta en la cabeza. ¿Ya está escalonado o reducido? ¿Este sistema de acá ya está escalonado o reducido? Y la respuesta evidentemente es no. No. Le falta un montón. Pero entonces ustedes tienen que pensar, bueno, pues ¿cómo continúo para ese escalonamiento? Y la estrategia recomendada es esto que escribo acá, que es lo que se llama el método del pivoteo o el método del gaucho. ¿Qué es? Una vez yo encuentro el pivote, en esa columna donde encuentre el pivote, todo lo demás lo voy a convertir en cero. Entonces, lo que vendría a continuación es convertir este 2 en un 0 utilizando operaciones elementales, utilizando una operación elemental, pero sin modificar esta columna, esta ya quedó arreglada, y sin modificar este 1 y este 0. O sea, como que no ir perdiendo el trabajo que ya hicieron. Porque si ustedes convierten esto en 0, pero esto se les convierte, por ejemplo, en un 20, pues se están devolviendo, nunca van a llegar al escalonamiento. Entonces, para convertir este en 0, la operación que yo recomendaría es menos 2 por la fila 2 más la fila 1. Apliquen esa operación y me dicen qué resulta acá. ¿Qué resulta a continuación? Sí, el 2 se convierte en 0 y el menos 1 se convierte en 5. Les voy a escribirlo a ver. ¿Por qué no se me llevó todo? Ya. Entonces,
¿Va? Copio, pero para cambiar. Tú me dices, este se convierte en 0. ¿Este en qué se convierte? En 5 positivo. En 5 positivo. 2 por 3, 6. Menos 7. Positivo. Menos 1 es... ¿No? 2 por Ok. 3, 6. Se suma y se deja el símbolo del mayor. O sea, A ver, menos miren, miren los signos con cuidado. Menos 2 por menos 3 da 6. Más menos 1, 6 más menos 1 da 5. ¿Sí o no? Ah, ok, ok. Sí, clarito. Sí, profe. ¿O no? Sí, señor. Y este de aquí en qué se convirtió, no solo se olvide que el lado derecho también se está modificando. Este de aquí en quién se convirtió. En menos 5. Menos 5. Menos 15, Menos 5. menos 5. ¿Sí o no? Porque menos 2 por 10 da menos 20, más 15 da menos 5. ¿Cierto o no cierto? ¿Sí? ¿Sí vamos bien? Sí, señor. Llego acá y miren lo que he logrado. Es que hay que mirar lo que se ha logrado para no perderlo o para tener claro qué es lo que no se puede perder. Yo ya conseguí este 1 con estos 2 ceros. Este 1 con estos 2 ceros. De aquí en adelante, esto de acá, esta primera y segunda columna, no las podemos perder. Es decir, no podemos permitir que se modifiquen con la operación elemental que vayamos a utilizar. Entonces, llego acá. ¿Qué debería lograrse a continuación? A continuación debería lograrse que este 11 se convierta en 1. ¿Sí o no? O sea, toca poner, o la idea es poner un pivote aquí. Aquí es donde debería estar. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo hago para convertir esto en un pivote? ¿Cómo hago para convertirlo en 1? Y voy a escribirlo de la manera que les dije que no lo fueran a escribir, pero es simplemente por clarificar. Lo más obvio y natural que uno debería hacer ahí para convertir esto en 1 es coger la tercera fila y dividirla por 11, porque si aquí hay un 11, al dividirlo por 11 me va a dar 1. Yo les decía, no lo escriban así. Si van a dividir por 11, escriban multiplicar por un onceavo. Eso. Esto es lo que yo recomendaría que se hiciera a continuación. Entonces, cuando divido esto por 11, aquí me queda 1. Miren que todo lo anterior queda igual, porque 0 dividido 11 da 11, 0 dividido 11 da 11, 11 dividido 11 da 11, y menos 25 dividido 11, pues da menos 25 onceavos. Que no me gusta que haya quedado así, también lo dejo así, para que no se pierda como las menos 25 ceros. Y ya conseguí el. ¿Cierto o no cierto? ¿Sí estamos de acuerdo ahí? Sí, señor. ¿Qué me falta? Me falta convertir este menos 3 en un 0. No olviden que apenas consigo pivote, toda la demás parte de la columna tiene que convertirse en 0. O sea, la condición cuarta de las matrices escalonadas reducidas, que donde haya pivote, excepto el pivote, todo lo demás es 0. Entonces, este se tiene que convertir en 0 y este también, sin alterar lo que ya hemos logrado. Entonces, aquí nuevamente es pivoteo. Y miren cómo empiezan a ver ciertos patrones.
La tercera fila por 3, es decir, donde está el pivote, lo multiplico por 3, más la segunda fila. Cuando yo aplico esa operación, este de acá debería convertirse en 0. Entonces voy a hacer cuentas. Voy a hacer las cuentas rápidamente. Porque me quedó menos 25 sobre 11 así. No me gusta que quede así. Porque se pierde esto. Es menos 25 sobre 11. Ah, qué mal. Listo. Entonces miren lo que pasa. 3 por la tercera fila. 3 por 0, 0 más 0, 0. 3 por 0, 0 más 1, 1. 3 por 1, 3 más menos 3 se convierte en 0. Y 3 por menos 25 onceavos, eso da menos 75 onceavos. Aquí hay que operar con fracciones. 3 por menos 25 onceavos es menos 75 onceavos. Y menos 75 onceavos más 10, y ahí pueden utilizar calculadoras si quieren, menos 75 onceavos más 10 a mí me da 44 onceavos. Menos 44 onceavos. Díganme si están de acuerdo o no. Profe, me da 35 onceavos. ¿De la embarré A mí yo? también, profe. ¿De la embarré yo? onceavos. 35 onceavos positivos. Sí, señor. Oh, no sé, no estoy de acuerdo. O sea, otra vez, menos 3. A ver si es que estoy diciendo yo la tontería. 3 por menos 25 onceavos más 10. Ah, ya. Qué tonto. 10 es 110 onceavos. ¿Cuánto me dijeron? ¿35 onceavos? Sí, señor. Sí, señor. Sí, estaba embarrando 35 onceavos. Ahí estamos. O sea, esto es el resultado de esa operación. 3 por la fila 3 más la fila 2. Y ya lo último que me faltaría sería convertir este en 0. Esto sería, yo recomendaría menos 5 por F3 más F1 para que este se convierta en 0. Entonces, nuevamente, otra vez esto. Miren cómo fue este de largo. Es que hay ejercicios, hay movimientos de movimiento. Entonces, ¿qué le pasó a esto? 35 sobre 11. Porque esto se pone tan feo acá. Entonces, miren, esto queda. Si menos 5 por 1 da menos 5, más 5 queda 0, y esta operación a ver si la vemos. Menos 5 por menos 25 onceavos, eso da 125 onceavos. Y 125 onceavos más, aquí es un menos 5, por eso es que no me gusta que quede así, como separado, así. Y lo hace automático. 35 sobre 11, y aquí es menos 25 sobre 11. Listo. A ver, ya. Esa frase. Menos 5 por menos 25 onceavos es 125 onceavos. Y 125 onceavos más menos 5 a mí me da, ya, a ver si meto las patas otra vez, me da 70 onceavos. Sí, señor. Y aquí ya me quedó escalonado reducido. Y entonces aquí termina el proceso de Gauss-Jordan
Y como todas las columnas tienen pivote y como hay la misma cantidad de filas que de columnas, esta sería la solución. ¿Cómo la ven? Está heavy, profe. Está breve, sencillo. No, profe, es complicado, es un poco enredado, pero pues siento que se entendió bien lo que explicaste, pero el tema Sí, es claro. Es que miren, difícil de manejar. voy a volver a la analogía del juego. Lo que les acabo de mostrar es dos partidos, dos partidas. Y les mostré dos partidas cantándole las jugadas, diciéndole, miren, aquí hacemos esto, pero la parte compleja, que es una parte en la que hay que trabajar con práctica, y eso es lo que vamos a hacer en la sesión del lunes. Vamos a mirar unos ejercicios y vamos a seguir ejemplificando, pero ahora ustedes van a tener un rol más activo. La parte complicada es que ustedes identifiquen cuáles pasos se van haciendo en cada momento. No es tan complicado, pero a priori digamos que tiene su dificultad. Lo que me interesa que vean hoy es cómo se juega, cómo es el juego, para que la próxima clase ustedes empiecen a jugar por su propia cuenta. Sí, esto tiene bastantes detalles que hay que mirar. Pero bueno, yo espero que con algunos ejemplos más nosotros podamos clarificar con respecto. Profe, Dime, ¿y si quedó bien ahí se comprueba que quedó bien? dime, perdón. Y para comprobar que quedó bien, ¿se reemplazan los valores? Sí, si uno en este caso, para confirmar que este resultado quedó bien, pero vuelvo y repito, este es un caso muy particular porque todas las columnas tienen pivote y tiene la misma cantidad de filas que de columnas. Entonces, en ese caso, cuando todo tiene pivote y tiene la misma cantidad de filas que de columnas, es decir, la misma cantidad de ecuaciones que de variables, para verificar que quedó bien, lo que uno hace es reemplaza estos tres valores en el sistema original y tienen que satisfacerse todas las tres ecuaciones. ¿Sí? ¿Sí respondo tu pregunta? Sí, señor, sí, porque ya reemplacé y sí me dio 10 en la primera. Listo, perfecto. Bien. O sea, yo entiendo que todavía esto puede estar un poco nebuloso, que se vea un poquito enredado, pero vamos a seguir trabajando para clarificar. ¿Listo? Bien. Para cerrar, y ya saliéndome del tema, es simplemente un comentario que espero que no se tomen a mal, pero que me veo en la necesidad de hacer. Yo les voy a pedir, por favor, que en la medida de lo posible, si ustedes confirman que van a asistir presencialmente por la encuesta, efectivamente vengan presencialmente. Y el comentario no es un regaño, sino es porque se corre el riesgo de que nos quiten el espacio de la presencialidad. Si se empieza a ver que hay muy poca asistencia y que a pesar de que confirman no vienen, en algún momento de pronto digan, bueno, para este grupo no hay necesidad de presencialidad y de repente nos quitan el espacio. Y pues lo digo simplemente para que lo tengan en cuenta. De repente ustedes digan, no, nosotros preferimos virtual, pues en ese caso no habría ningún problema. Pero por lo menos lo que confirmen por la encuesta, confírmenlo viniendo este día. Yo entiendo que se presentan cosas de último momento, eso no lo cuestiono, pero traten en la medida de lo posible, de si se comprometen a venir, venir.
Listo, no es un regaño, ni es ningún comentario, ni es nada de eso, simplemente es para que lo tengan en cuenta. Bien. Entonces, esto sería todo por hoy. Quedó pendiente de los que no han subido la actividad, que por favor la suban. No se les vaya a olvidar, hasta hoy hay plazo. De Rosa estoy pendiente que me mande el correo y nos veríamos la próxima clase del lunes. ¿Listo? Listo, profe. Listo. Listo, Pues. profe, gracias. Listo, Vale, profe, Gracias. gracias. Hasta luego. Gracias, Muchas profe. gracias por su paciencia. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego, que estén bien. Luego, profe. Chao, profe, gracias. Santiago, ¿me ibas a comentar algo? ¿Qué pena contigo? Sí, profe, lo que pasa es que yo había dicho que iba a ir hoy, pero pues Sí. yo te envié un correo diciendo lo que pasó, que Sí, pues, sí, si sí, no sí, lo no, has visto. no. Mira, lo que te digo no es un regaño ni nada de Ah, no, eso, no, sí, sino sí. es como para que lo tengas en cuenta. No, pero no, Sí, pero... yo recibí tu correo, no te preocupes. Bueno. No más faltaba. ¿Listo? Listo, profe, gracias. No, a ti, que estés muy Gracias, bien. profe. Que estés muy bien. Profe, no sé si de pronto a mí no me pusiste en la asistencia.